dirigentes sindicales y presentaron un habeas corpus ante las situaciones que les tocó vivir, ¿no? Allanamientos en casa, situaciones que van desde estos derechos humanos y que pasando por lamentablemente lo que es la droga hasta prostitución. Yo llegué en ese momento a decir que prefería que mi hijo esté encadenado y no encontrarlo muerto en la calle. Nos encontramos en un lugar donde se procesaban precursores químicos. Precursores químicos son sustancias necesarias para la elaboración de estupefacientes. Se desarrolla una investigación que culmina con el descubrimiento de una organización dedicada al tráfico y distribución de estupefacientes, especialmente en el norte argentino. Doctor Cano, ¿Tucumán representa un estandarte del narcoestado? Argentina ha tenido en estos 12 años un tremendo retroceso en términos de un Estado que se fue apartando de su función y obviamente se consolidó el narcotráfico en la Argentina. El Paco, que antes no existía, hoy está instalado en nuestros barrios periféricos, en la zona más pobre, no solamente en Tucumán, en el norte del país. Y creo que en estos 12 años hubo una complicidad total del gobierno que se fue. Obviamente Alperovich, en los 12 años de gestión, hay 3 pilares fundamentales para luchar contra el narcotráfico. El primero es disminuir la oferta, que es atacando frontalmente a los narcotraficantes. El segundo, la prevención. Y el tercero tiene que ver con la rehabilitación. Yo le diría que en los 12 años de gestión de Alperovich fracasó absolutamente en esos 3 pilares, con lo cual la situación en Tucumán hoy es compleja. Cuando un sacerdote tiene que apartarse de su tarea pastoral y ser la voz de un pueblo que denuncia la corrupción, que denuncia el narcotráfico, que denuncia un sector de la dirigencia política que está involucrada en el narcotráfico, es casualmente porque el Estado no existe, o porque el Estado en todo caso es parte del problema. Porque en realidad no era la responsabilidad del padre Juan hacer las denuncias que hizo y ponerse como un referente social para denunciar lo que ocurría en esa región de Tucumán. Digamos, yo creo y estoy convencido, porque esto no lo digo ahora puntualmente por un hecho que conmueve, sino porque lo dije cuando fui legislador provincial, lo dije y lo denuncié en las campañas electorales. Es más, recibimos una documentación que la ministra de Seguridad ya la tiene, donde en la campaña, en las PASO del 2013, hemos recibido de manera anónima unas escuchas, digamos, de una causa judicial. Los narcos planteaban que el día domingo tenían digamos, que movilizar gente para las PASO, para el Frente para la Victoria, y por lo tanto no iban a estar en la actividad, digamos, de la venta de droga. Y de qué manera habían armado una estrategia para denostar a las madres del pañuelo negro. Dora Ibáñez, una de las referentes, trabaja con gente Libre del Sur y formaban parte Libre del Sur de nuestro espacio político. Y de qué manera iban a generar, digamos, ante la opinión pública de la zona de la costanera, que lo que recibían lo usaban en beneficio personal. Toda una estrategia muy clara. Con participación, es una escucha judicial donde hablan esa escucha termina en la detención de una policía de la DIGEDROV, casualmente, de un personaje de apellido Jalil y de otro de la costanera de apellido Delgado. En el allanamiento se secuestran 14 kilogramos de pasta base, que estiradas son casi 100 kilos de cocaína de pésima calidad. 500.000 pesos, vehículos, celulares, y la verdad que estos personajes, digamos, uno de ellos estaba designado en el Consejo Deliberante. El caso Trayán, digamos, nosotros nos enfrentábamos con estos personajes porque nos toca militar en la zona donde vivía. Todos los vecinos, cuando uno va a los barrios, cuando uno camina a la provincia, nos dicen: aquel vende droga. Entonces, a mí me tocó de manera personal hacer 3 o 4 denuncias puntuales en la justicia federal, y en este caso de Trayán no era un dealer, un personaje que tenía conexiones con una red de narcotraficantes nacionales, donde se secuestraron casi 4 toneladas de precursores químicos,
donde era asesor del presidente del bloque del Frente para la Victoria. Sí, es muy difícil que la gente, digamos, que uno no sepa con la gente que trabaja. Entonces, ¿por qué ocurre esto, Nelson? ¿Por qué es lo que está pasando en Tucumán hoy? Cuando asumió el gobierno nacional, el presidente, vos lo planteabas con Rogelio Frigerio, pobreza cero. La OMS planteó en el año 74, salud para todos en el año 2000, como un objetivo en el tiempo. Lucha frontal contra el narcotráfico. ¿Y qué hicimos en estos casi 10 meses? Creamos en Tucumán la oficina regional de la Policía Federal que tiene, contra el crimen organizado, que tiene injerencia en las 4 provincias del norte. Esto es estratégico. Si en Tucumán hay Paco, porque la pasta base viene de Bolivia, entonces tiene que haber una política de las 4 provincias, Santiago, Jujuy, Tucumán y Salta, que es la jurisdicción de esta oficina que se creó en Tucumán, con gente especializada, con tecnología, y una división especial de lucha contra el narcotráfico con 80 efectivos que la ministra Patricia Bullrich estuvo hace unos días saludándolos por estos 3 procedimientos. Uno de ellos, el caso de Trayán. El otro, Rogelio en la Costanera, 5 millones de pesos por mes, movilizaba 5 millones de pesos por mes. Un narcotraficante que todo el mundo sabía en qué estaba, y finalmente, digamos, a partir de las investigaciones de esta delegación de la Policía Federal creada por nuestro gobierno, la gente, digamos, empieza a percibir que las cosas están cambiando. Entonces, claramente... ¿Y el gobierno de Tucumán hoy qué hace? Vos me hacías una pregunta. Yo digo que si no se toman las medidas que se tienen que tomar, nosotros avanzamos hacia una situación que va a ser inmanejable. Porque la verdad es que en 12 años Alperovich, ¿qué hizo? Asumió, derogó el CAM. La mayoría de los jueces y fiscales que ingresaron al Poder Judicial ingresaron por el despacho de quien fue 12 años ministro de Gobierno. ¿Qué rol ocupa hoy el que fue ministro de Gobierno? Ministro fiscal. Antes de irse lo puso como ministro fiscal, es decir, que maneja a los fiscales. Entonces, no hubo ninguna voluntad política en estos 12 años de gestión del gobierno anterior de luchar contra el narcotráfico. ¿Y hoy? Y hoy, hasta acá, digamos, los resultados que estamos viendo tienen que ver con una decisión del gobierno nacional de enfrentar claramente a los narcotraficantes. Y a nosotros, la verdad que nos genera muchísima preocupación. ¿Qué significa el narcoestado? Significa un estado que por acción u omisión permite que estos hechos ilícitos no solamente ocurran, sino que se tome a Tucumán como un centro de distribución de drogas. Esto lo dijo un juez federal de la provincia de Santiago del Estero. Una jueza federal del juzgado número 2 de San Martín pidió el secuestro del avión de la provincia por una causa de tráfico de cocaína a España. Entonces, las denuncias del padre Juan, me parece que no hubo un fiscal que actuó de oficio. No hubo nadie que ante la presencia del padre Juan en la legislatura tome carta en el asunto. Entonces, acá lo que se está buscando ahora es, digamos, un caso similar al de Nisman, empezar con las cuestiones de la vida privada del sacerdote y la cuestión de fondo de lo que él denunciaba. ¿Y qué se hace, digamos, para remediar esta situación? La gente habla que ahí en la Florida no ve a ninguna autoridad luchando contra eso, no tiene forma de apelar a ninguna autoridad, todo era el padre Juan. Bueno, mire, hay 93 comunas. Cuando nosotros hablamos de hace un año ya que lleva el actual gobierno al frente de la gestión de la reforma política, hablamos de modificar leyes electorales, de evitar que las comunas se pasen de padre a hijo, de padre de esposo a esposa, como el caso de la Florida, se manejan como verdaderos feudos. ¿Ah, sí, en la Florida es un feudo? En general, digamos, quien fue delegado comunal hoy la puso a su esposa. Entonces, me parece que lo que la gente viene denunciando, lo que el padre Juan denunciaba, lo que la policía no actuaba, bueno, tiene que ver con un Estado que es cómplice. Y aparte de la complicidad, nosotros no vemos que haya políticas para que esto mejore. Planteamos en el año... Qué duro, no solamente en cuanto a lo que le pasó al padre Juan, sino a la realidad de la sociedad tucumana frente a esto entonces. Bueno, me parece que hay una perspectiva de esperanza, de futuro, en términos de que hay una decisión del gobierno nacional de luchar frontalmente contra el narcotráfico. En este poco tiempo se ha sido muy exitoso con los operativos que hubo en Tucumán, en Salta, en Jujuy, y nosotros se está creando ubicando una sede de la Gendarmería Nacional en Monteros, con casi 200 efectivos. Bueno, hay un sinnúmero de decisiones políticas muy fuertes de combatir el narcotráfico, como lo dijo la ministra de Seguridad en Tucumán. El narcotraficante, si pertenece al Poder Judicial,
si pertenece al Poder Ejecutivo, si es parte del Poder Legislativo, del oficialismo u oposición, es narcotraficante. Y el principio de igualdad ante la ley es un principio que definitivamente en la Argentina tiene que empezar a regir. La última, ¿hoy usted siente que hay mucho narcotraficante protegido por la corrupción estatal? Mire, claramente en estos 2 años el narcotráfico, Aníbal Fernández decía que Argentina era un país de tránsito. El titular de la Cedronar decía que eran quienes manifestaban eso eran unos imbéciles, y de esa manera lo calificó quien era titular de la Cedronar. ¿Granero? Granero. Esto estamos hablando en el año 2009. Argentina fue con posiciones antagónicas al Congreso Mundial de Viena, de Austria. Y la verdad que lo que nosotros claramente no tenemos la sensación, tenemos la absoluta certeza que en estos 12 años el narcotráfico creció en la Argentina, se consolidó y que tiene ramificación y connivencia en los poderes del Estado, sin ningún lugar a duda. Doctor Cano, muchas gracias. No, gracias a usted. Ya volvemos.